Bienvenido a una lección de escritura de decimales en palabras. Para una revisión rápida, la notación decimal se usa para escribir números de acuerdo con el valor posicional en la base 10. Se utiliza un punto decimal para separar números enteros de números menores que 1. Así que aquí está nuestro punto decimal. Entonces, los números enteros de la izquierda, y los números menos de 1 están a la derecha. Para modelar el valor posicional usando decimales, definiremos que este bloque es igual a un todo, porque se necesitan 10 de estos pisos para igualar un todo. Un piso es igual a una décima como fracción, que como decimal es 0.01. Se necesitan 100 largos para igualar un entero, por lo que diremos que un plano es igual a una centésima como fracción, o 0.01 como decimal. Y porque toma 1000 bit para igualar un entero, decimos que un bit es igual a la milésima como fracción, o como decimal, .0001. Mirando nuestra tabla de valor posicional, un dígito a la derecha del punto decimal es la décima, seguido de las centésimas, milésimas, 10 milésimas, y así sucesivamente. Veamos nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos 3.21. Y se nos pide que escribamos el número en palabras. Primero modelemos esto usando nuestra base de 10 bloques. Entonces tendríamos 3 para 3. Estos dos a la derecha del punto decimal representan 2 décimas, deben ser 2 pisos, por lo que son 2 décimas. Y el que está en el valor posicional de cientos, que debería ser igual a 1 largo. Entonces esto representa la centésima parte. Entonces 3.21 significa 3 y 2 décimas y una centésima. Realmente no es así como escribimos el número en palabras. Mirando los pisos y el largo, vamos a realizar un intercambio. Vamos a intercambiar 10 largos por cada piso. Así que tenemos todo en centésimas. Cuando hacemos esto, observe cómo cada uno de estos era un piso ahora son 10 largos. Entonces ahora tenemos 3. Aquí tenemos 20 centésimas. Y todavía tenemos una centésima aquí. Así es como escribimos esto en palabras. Decimos 3 y 20 centésimas. Así que de nuevo 3. Y 21 centésimas. Observe como si echamos un vistazo a nuestro Nuevamente, tenemos el número 21 a la derecha del punto decimal, que es como leemos este 21. Y debido a que el valor más adecuado es el de cientos, decimos 3 y 21 centésimas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el número 1.638. Aquí nuevamente tendremos que escribir esto en palabras. Comencemos modelando esto nuevamente usando nuestra base de 10 bloques. Tenemos 1 en el valor posicional de 1, por lo que tenemos un bloque de unidades. Tenemos un valor posicional de 6 en las décimas, por lo que tenemos 6 pisos, por lo que esto representa 6 décimas. Tenemos un valor posicional de 3 en las centésimas, por lo que tener 3 largos por 3 centésimas. Tenemos un valor posicional de 8 en los miles, por lo que tenemos 8 bits, que es igual a 8 milésimas. Entonces este es 1. Y 6 décimas, y 3 centésimas, y 8 milésimas. No es así como escribimos esto en palabras. Queremos obtener unidades comunes a la derecha del punto decimal. Entonces, comenzando con los largos aquí, cada uno de estos es igual a 10 bits o 10 milésimas. De modo que 3 centésimas equivalen a 30 milésimas. Como se necesitan 100 bits para igualar un plano o 100 milésimas para igualar una décima, 6 centésimas equivalen a 600 milésimas. Entonces, en palabras, decimos 1 y 638 milésimas. And 638 thousandths. Nuevamente, sin usar los bloques de base 10, tenemos el número 638 a la derecha del punto decimal, pero debido a que el dígito más a la derecha, el 8, está en el valor posicional de miles, decimos 1 y 638 milésimas. De acuerdo, espero que les sea útil.